Gracias. Bueno, último caso. Este es un caso nuevamente de la cursada de hematología. Invitamos al Hospital Churruca, a su residencia. Van a hablar Alejandra Bonzani, que ella es jefa de residentes del Hospital Churruca de hematología, y Melissa Castigliano. Van a hablar sobre un caso de síndrome antifosfolípido, que sabemos que es una patología compleja, como dice el título, y que tiene múltiples caras. Así que, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa, mi compañera es Alejandra y en conjunto con nuestra residencia armamos el caso clínico en colaboración con Alberto Maneiro y Fernando Churibert. Vamos a presentar a la paciente. Nosotros tuvimos una paciente en el servicio femenina de 32 años que como antecedentes era tabaquista y entre los antecedentes más relevantes gineco-obstétricos, ella presentó 6 gestas, 2 partos, 2 cesáreas y 2 abortos. El primer aborto fue un feto muerto retenido en la semana 23 de gestación en el 2021, que la anatomía patológica placentaria presentaba alteraciones hemorrágicas, necrosis y fibrosis, y el feto muerto no presentaba alteraciones cromosómicas. Y el segundo aborto fue una interrupción voluntaria del embarazo en el 2022. Bien, nosotros a la paciente la conocemos el 14 de noviembre del 2022. Ella concurre con un cuadro de petequias, metrorragia y epistaxis, con un recuento plaquetario menor a 10.000 por milímetro cúbico. Como otros en datos complementarios del laboratorio de ingreso, presentaba una anemia leve de 11 de hemoglobina, 11 gramos de decilitro de hemoglobina y unos glóbulos blancos normales. En el contexto de una sospecha de una púrpura trombocitopénica inmune, se inicia tratamiento con metilprednisolona a 1 gramo día por 3 días en conjunto con gamma globulina como tratamiento de rescate, una sola infusión, con la cual presentó una respuesta completa con un recuento plaquetario mayor a 100.000 por milímetro cúbico. Posteriormente se rota el tratamiento endovenoso a vía oral con meprednisona 1 miligramo kilo día y la paciente presenta un descenso del recuento plaquetario llegando a un valor de recuento de plaquetas de 24.000 por milímetro cúbico y se le realiza una punción aspiración de médula ósea, evidenciando una médula ósea hipercelular con megacaricitos aumentados, sin ninguna otra, alguna otra patología. Y se le interpreta como una púrpura trombocitopénica inmune, córtico-refractaria y con una respuesta cortada a las gamas globulinas. En ese contexto, entonces, se la rota la segunda línea de tratamiento, en donde se decide realizar tratamiento con rituximab, asociado a un tratamiento de rescate también con gamma globulina. Bien, por decisión de la paciente se realizaron 3 infusiones, pero de todas formas obtuvo una respuesta completa y sostenida con más de 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Bien, como dentro de los estudios complementarios se realizaron el dosaje de anticuerpos antifosfolípidos, los cuales fueron positivos la anti-beta-2-glicoproteína IgG con unos títulos de 82 unidades internacionales por mililitro. La anticardiolipina IgG tuvo un título de 23 unidades internacionales por mililitro, siendo un valor intermedio, y un inhibidor lúpico positivo, también en el contexto de un APTT prolongado persistente con un valor de 42 a 66 segundos, que no corregía con plasma normal. Posterior a las 12 semanas se vuelve a realizar la misma determinación con un inhibidor lúpico positivo persistente y una anti-beta-2-glicoproteína IgG positiva con un título de 63 unidades internacionales por mililitro y agrega también una anti-beta-2-glicoproteína IgM con un título de 27 unidades internacionales por mililitro. Las anticardiolipinas dieron negativas. Por lo tanto, en ese momento se le diagnostica un síndrome antifosfolipídico obstétrico e inicia tratamiento profiláctico con aspirina 100 miligramos día. En agosto del 2023 cursa su 6º embarazo, por lo tanto se le agrega al tratamiento enoxaparina 40 miligramos día subcutáneo.
La verdad es que fue un embarazo sin complicaciones mayores, sí presentó una amenaza de parto pretérmino a las 30 semanas, que posteriormente fue un parto por cesárea programada sin complicaciones y también el bebé no tuvo ninguna complicación. En el periodo entre 2024 y 2026, la paciente consulta reumatología por poliartralgias simétricas y también asociado mialgias, en donde se le diagnostica una enfermedad mixta del tejido conectivo e inicia tratamiento con hidroxicloroquina, deltisona y metotrexato. Y en abril del 2026 evoluciona con un cuadro de fiebre, taquipnea, taquicardia y saturación de oxígeno al aire ambiente del 92%. Se le realiza un angio-TAC y se evidencia la presencia de un tromboembolismo de pulmón en las ramas segmentarias del lóbulo inferior derecho asociado a consolidaciones basales. Según la American Heart Association, el tromboembolismo de pulmón se clasificó como C1 y por asimetría de miembros inferiores se le realiza un Doppler de miembros inferiores y se diagnostica una trombosis venosa profunda femoral derecha. Por lo tanto, inicia tratamiento con enoxaparina y posteriormente se switchea a la paciente a cenocumarol. En el laboratorio presentaba plaquetas normales de 133.000 por milímetro cúbico asociado al APTT que persistía prolongado. Pasando a la parte teórica, la púrpura trombocitopénica inmune o trombocitopenia inmune es una enfermedad inmunomediada adquirida de fisiopatología multifactorial que se caracteriza por la presencia de trombocitopenia con un recuento menor a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, que es una trombocitopenia aislada, o sea, no está asociado a otras citopenias y que es el resultado de una alteración de la destrucción y producción plaquetaria. El pico de prevalencia en los adultos es de 20 a 50 años, predominando en las pacientes femeninas, y en los niños entre 2 y 4 años. La etiología puede ser primaria, o sea, idiopática, o secundaria en asociación a alguna enfermedad autoinmune o algún síndrome linfoproliferativo o infecciones. Y particularmente con las infecciones, en los pacientes, en la población adulta, esas infecciones suelen ser más bien crónicas, asociadas a infecciones por hepatitis B, C, HIV o Helicobacter pylori, y en la población pediátrica suelen ser más bien infecciones agudas como citomegalovirus, Epstein-Barr o también herpes virus. Según la evolución clínica, puede dividirse en aguda, persistente o crónica y particularmente en la población adulta suele presentar más bien un curso crónico en un 80%, siendo el tratamiento un poco más complejo en este tipo de población, y en los niños suele tener un curso más bien agudo y con una alta tasa de remisión espontánea cercano al 80%. Como ya mencionamos en el caso clínico, la presentación de estos pacientes suele ser con sangrado cutáneo mucoso. El diagnóstico suele ser complejo porque no hay una prueba de laboratorio específica que nos diagnostique esta patología. Es un diagnóstico de exclusión, pero uno lo puede sospechar viendo en el laboratorio una trombocitopenia con un recuento menor a 100.000 plaquetas, en exclusión de otras citopenias, o sea, que no tenga otras citopenias asociadas, y en exclusión también de otras causas que puedan generar trombocitopenia. Teniendo esa sospecha diagnóstica, uno iniciando el tratamiento y que el paciente responda a ese tratamiento, puede ser altamente sugestivo de que estamos frente a esta patología, y también haciendo el tratamiento de la causa secundaria que puede desencadenar esta patología y viendo una respuesta favorable en el paciente, también se puede llegar al diagnóstico de esta patología. Y hablando del tratamiento, tenemos el tratamiento de primera línea que se basa en la corticoterapia y en las gamma-globulinas. Dentro de los corticoides se puede utilizar prednisona oral, metilprednisolona endovenosa o dexametasona. Cualquiera de estas opciones son eficaces y no hay alguna que se prefiera con respecto a la otra. Y con respecto a la gamma-globulina, suele ser un tratamiento de rescate que se suele usar en combinación con los corticoides porque presentan una respuesta inicial más rápida, más o menos alrededor de las 24 horas. Pero la gran contra de esto es que suelen ser respuestas transitorias, o sea que suelen durar 21 días aproximadamente. Este tipo de tratamiento, la gamma-globulina, se suele indicar en pacientes que presentan sangrados o recuentos plaquetarios críticos con menos de 10.000 plaquetas.
Un dato importante a tener en cuenta es que no todos los pacientes tienen criterio de tratamiento. Aquellos pacientes que tengan recuentos plaquetarios mayor o igual a 30.000 plaquetas por milímetro cúbico, sin sangrados asociados, una opción válida es la observación y diferir el tratamiento para cuando sea necesario. Dentro de la segunda línea de tratamiento hay muchas opciones. Las opciones más antiguas son la esplenectomía, el rituximab. El rituximab en Argentina es off-label, pero de todas formas es eficaz y se utiliza. Y los inmunosupresores como el micofenolato, la ciclosporina y la satioprina. Actualmente hay algunas opciones que se suelen utilizar más, como los agonistas del receptor de trombopoyetina, como el trombopag, romiplastim, avatrombopag, y también el fostamatinib, que es una opción más novedosa, que es un inhibidor de tirosinquinasa esplénica. La realidad es que todos estos tratamientos son eficaces, pero siempre está bueno evaluar las características clínicas del paciente para ver cuál es la mejor terapia para adecuar al paciente y también en conjunto con la decisión del paciente. Bueno, y hablando de, digamos, la otra pata de este caso clínico, vamos a hablar de SAF. Sabemos que es un desorden sistémico autoinmune que se caracteriza por la presencia persistente de los anticuerpos antifosfolipídicos positivos en el tiempo, complicaciones vasculares, entre ellas trombosis y complicaciones obstétricas. Opa, ¿para dónde se apunta esto? Ahí está. Bien, dentro de los criterios que podemos utilizar para el diagnóstico, tenemos los criterios de Sapporo y vamos a hablar un poquito más adelante de los criterios EULAR. Dentro de los criterios de Sapporo tenemos criterios clínicos y criterios de laboratorio. Dentro de los criterios clínicos tenemos los criterios de trombosis, con uno o más episodios de trombosis que pueden ser arteriales, venosas o de la microvasculatura. Y dentro de lo que sería obstétrico, tenemos una o más muertes fetales después de la semana 10, con un feto que es morfológicamente normal, tanto por la ecografía como por la observación directa en la anatomía patológica, cuando, digamos, se produce el aborto que puede ser provocado, bueno, el parto. Y luego tenemos uno o más nacimientos prematuros antes de la semana 34, con un neonato que es morfológicamente normal o que puede presentar signos de restricción de crecimiento intrauterino, y una placenta que tiene algunos signos que nos hacen pensar que la paciente pudo haber tenido un cuadro de preeclampsia o eclampsia, tanto clínica como también a nivel del hallazgo placentario, o 3 o más abortos antes de la semana 10, inexplicados, donde no tenemos ni causas hormonales, ni causas anatómicas, ni genéticas que los justifiquen. Dentro de los criterios de laboratorio tenemos el anticoagulante lúpico y luego tenemos los anticuerpos anticardiolipina, IgG e IgM, en títulos moderados o altos, y luego los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína, IgG e IgM, también en títulos intermedios o altos. Obviamente que lo que son los anticuerpos, como ya mencionamos previamente, tenemos que tener determinaciones positivas, al menos 2 determinaciones, que deben estar separadas entre sí por un intervalo de 12 semanas. Cabe destacar, y está en rojo justamente por eso, que estos criterios no fueron formulados para ser usados fuera del contexto de estudios clínicos o de investigación sobre SAF, pero sí los podemos utilizar como para guiar un poco el cuadro clínico y abordar un diagnóstico. Lo haríamos teniendo un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Dentro de lo que son los de EULAR del 2023, el diagnóstico lo haríamos sumando puntos en dominios clínicos, al menos 3 puntos, y 3 puntos en los dominios de laboratorio. Dentro de los dominios clínicos tenemos múltiples dominios. Nosotros nos vamos a centrar en hablar de los dominios macrovasculares y entre ellos lo que es el tromboembolismo venoso. También ella tenía, en este caso, el dominio hematológico con una trombocitopenia y en los dominios de laboratorio que ya fueron mencionados. Bien. Como bien dijimos, vamos a hablar de lo que son los dominios obstétricos, y dentro del dominio obstétrico son muy parecidos a los que hablamos en Sapporo. Nosotros remarcamos en rojo el que, digamos, puntúa en nuestra paciente con una muerte fetal entre la semana 16 y 33,
en ausencia de preeclampsia con características graves o de insuficiencia placentaria. Si bien la placenta tenía algunos signos de fibrosis y eso, la paciente no presentó durante el embarazo hipertensión arterial, ¿sí? Y luego, dentro de los dominios macrovasculares, vamos a hablar de lo que es el tromboembolismo venoso. Y acá tenemos dos tipos de perfiles. Tenemos un perfil con alto riesgo de evento trombótico venoso y un perfil de sin alto riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores mayores y factores menores de riesgo. Dentro de los factores mayores tenemos el cáncer, que puede estar con una terapia activa o un cáncer activo. Dentro del cáncer, digamos, también incluimos, por ejemplo, en los que son los cánceres de mama, los que se encuentran con hormonoterapia de mantenimiento, hospitalización por una enfermedad aguda que confina al paciente a una postración, ¿sí? Alguna cirugía traumatológica o un trauma y una cirugía dentro de los 3 meses que son antes del evento trombótico que haya tenido más de 30 minutos de anestesia. Luego, dentro de los factores de riesgo menores, tenemos enfermedades sistémicas autoinmunes, alguna infección aguda severa, tenemos también viajes prolongados, obesidad, el embarazo y el posparto, una inmovilización prolongada por cualquiera que fuera la causa y una cirugía también 3 meses antes del evento trombótico, pero que haya tenido menos de 30 minutos de duración de la anestesia. Como nuestra paciente no cumplía con ninguno de esos factores de riesgo, señalamos en rojo nuevamente que era una paciente sin perfil de alto riesgo para un evento tromboembólico venoso, con lo cual sumaba 3 puntos. Vamos a hablar más que nada de la parte de SAF obstétrico. Dentro de los factores de riesgo de complicaciones obstétricas, el alto número de pérdida de embarazos previos y los antecedentes de trombosis. Y también tenemos que tener en cuenta enfermedades autoinmunes asociadas, como el lupus. En nuestro caso, la paciente tenía una enfermedad del tejido conectivo mixta y tenía así un perfil de anticuerpos de alto riesgo, como ya mencionamos al inicio del caso clínico. Bien, puede manifestarse el SAF obstétrico en una paciente que no tenga un evento trombótico, como fue inicialmente nuestra paciente, que lo hizo mucho después, o en pacientes que ya tuvieron un evento tromboembólico. La fisiopatología se produce una trombosis en los vasos placentarios, inflamación y activación del complemento. ¿Qué terminamos viendo en el hallazgo de la placenta, de la anatomía patológica? Vamos a ver infartos placentarios, un remodelado defectuoso de las arterias espiraladas de la placenta, una inflamación de la decidua, y esto lo que genera es una mala interfaz entre el feto y la madre placentaria, que termina generando una restricción del crecimiento intrauterino en el bebé y en el peor de los casos, bueno, lo que es el aborto espontáneo, ¿no? Entonces, dentro de los tratamientos tenemos que tener muy en cuenta que las medidas generales obviamente va a ser una vigilancia obstétrica muy estrecha, los suplementos que ya sabemos con el ácido fólico, vitamina, calcio y el control de los factores de riesgo que tenga la paciente. Convencionalmente utilizamos esto hablando de pacientes que no tengan, digamos, un evento tromboembólico, utilizamos heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica, más aspirina 100 miligramos día, que deben iniciarse en el momento del diagnóstico del embarazo. La heparina se suspende 24 horas antes del parto y se reinicia en el puerperio inmediato, manteniéndose hasta la 6ª semana posparto. En caso de que la paciente ya haya tenido un evento trombótico o que se encuentre anticoagulada, obviamente si se encuentra anticoagulada, como es un SAF, tenemos que utilizar antagonistas de la vitamina K. Se debe suspender esa medicación al diagnóstico del embarazo y iniciaríamos con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas y aspirina 100 miligramos día hasta el momento del parto. Se reinicia en el puerperio la anticoagulación vía oral y también, bueno, en pacientes además en los cuales tenemos una enfermedad autoinmune, sumamos la heparina, dosis profiláctica o terapéutica y la aspirina, el tratamiento para, en este caso lo más frecuente a veces de encontrar es una paciente con lupus, la hidroxicloroquina. Bien. Y después existen pacientes que son refractarias, digamos, a esta primera línea de la que hablamos, con heparina y aspirina. Si bien las mantenemos, también agregamos el corticoide, la prednisolona 10 miligramos día,
o en el caso de que la paciente tenga una enfermedad autoinmune asociada, se puede agregar a todo eso la hidroxicloroquina. Bien, y por último, nos pareció interesante mencionar brevemente estos 2 ensayos clínicos en donde se estudiaron a los pacientes que tenían anticuerpos antifosfolípidos positivos, ya sea en el contexto de un SAF o no, pacientes con enfermedades autoinmunes conocidas. Y dentro de estos pacientes se evaluó el riesgo protrombótico que presentaban, dividiéndolos en los pacientes que tenían trombocitopenia y en los que no tenían trombocitopenia. Y los resultados arrojaron que los pacientes que presentaban trombocitopenia presentaban un riesgo mayor, un riesgo protrombótico mayor con respecto a los que no tenían trombocitopenia y hasta incluso mayor incidencia de eventos tromboembólicos venosos con respecto a los que no tenían trombocitopenia. Como les mencioné recién, nos pareció interesante porque nuestra paciente presentaba las mismas características que este tipo de pacientes y hasta incluso también se relaciona con lo que hoy se está planteando con la trombocitopenia inmune como una enfermedad más bien trombohemorrágica y no solo hemorrágica. Así que bueno, muchas gracias por la atención.